Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de este seminario de Historia de Madrid que estamos realizando para la Concejalía de Cultura de Las Rozas. Y la propuesta de hoy es acercarnos a conocer, a ver cómo era la población, la demografía y sobre todo la organización social del Madrid decimonónico, del Madrid de los liberales o de este Madrid de entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y os he traído pues, unos gráficos para que veáis junto a mí pues cómo efectivamente podemos constatar a través de los datos que se han ido estudiando por diferentes demógrafos e historiadores que la población de la ciudad de Madrid, que es esta línea ascendente que vemos en color rojo, pues efectivamente pues creció de una manera importante durante lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. De hecho, fijaros, se pasó desde a finales de la década de 1850, de los 281.000 habitantes a, fijaros, rebasar ya entrada la década de 1940 el millón de personas. Por lo tanto, en apenas 90 años, fijaros, la ciudad de Madrid pues se multiplicó prácticamente por 4. Por lo tanto, una burrada el crecimiento de la ciudad de Madrid. Tres cuartos de lo mismo podemos decir del crecimiento que se fue operando en la provincia. La provincia de Madrid pues, fue creado en 1833 por esos decretos, ¿no?, impulsados por el ministro de Fomento Javier de Burgos, y vemos efectivamente cómo, bueno, pues hasta el siglo XX, la segunda mitad del XIX, pues el crecimiento fue más moderado, pero luego, al igual que la ciudad, pues se produce, pues lógicamente, un crecimiento bastante más acelerado. De hecho, esta realidad, tanto en la provincia como en la ciudad, del crecimiento que se acelera, sobre todo a partir del año 1900, con la llegada del siglo XX, nos está diciendo también que el crecimiento de la población de Madrid a lo largo de todo este periodo de tiempo se produjo por dos tipos de comportamiento demográfico. Porque claro, los historiadores no podemos conformarnos simplemente con los datos que tenemos, las estadísticas, para verificar que efectivamente esta ciudad de Madrid, esta capital de los liberales, creció de una manera tremenda. Vale, sí, pero ¿cómo creció? ¿Cuáles eran las tripas de ese crecimiento? Porque meternos a descubrir un poco las variables de estos ciclos demográficos también nos dicen otras cosas. Nos dicen, por ejemplo, los niveles de vida que tenían esta gente o las condiciones, ¿no?, que tenían que soportar, o en fin, cómo era el tipo de población, si era adulta, si era joven. Entonces, es interesante que desmenucemos un poquito efectivamente toda esta curva de crecimiento que afectó a la ciudad de Madrid. Y efectivamente, los historiadores sabemos que a lo largo de todo este precioso periodo de tiempo, desde la década de 1860 a la década de 1940, hubo dos ciclos demográficos distintos. El primero se produjo, fijaros, en la segunda mitad del siglo XIX, que es un ciclo demográfico de corte antiguo, que así es como lo denominamos los que estudiamos demografía, es el que todavía en la actualidad se suele dar en algunos países subdesarrollados y por lo tanto se caracteriza por tener altas tasas de natalidad, pero también altas tasas de mortalidad y de mortalidad infantil. Por lo tanto, el cruce de estas dos variables, de estas dos tasas, pues suele dar un crecimiento muy, muy, muy reducido. Pues altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad y de mortalidad infantil, pues se anula, ¿no? No tenemos una tasa de fecundidad, ¿verdad? Y por lo tanto el crecimiento pues es muy discreto. De hecho, durante buena parte de todos estos años de la segunda mitad del siglo XIX, la mortalidad superó con creces la natalidad. Por lo tanto, incluso no había ni crecimiento, el crecimiento era negativo. Y sin embargo, estamos viendo cómo efectivamente la ciudad experimentó un crecimiento bastante notable. Ojo, pasamos de esos 281.000 habitantes de 1857 a los casi 540.000, es decir, casi se duplica la población en 50 años, escasamente, 40 años. Por lo tanto, oye, y si decimos que el crecimiento era casi negativo porque
en las más de las veces la mortalidad superaba la natalidad, pues ¿qué estaba ocurriendo? Pues lo que estaba ocurriendo es simple y llanamente que la ciudad no paraba de recibir flujos de inmigrantes, ¿eh? Un aluvión constante y regular de inmigrantes que hacen que esta ciudad pues crezca, en población, y lo haga además de una manera pues bastante notable, bastante acelerada. De hecho, para que os hagáis una idea, el año 1888, por poneros un dato, la Dirección General de Estadística, el Instituto Geográfico y Estadístico, publicó que el 60% de la población que había en Madrid no había nacido en ella. ¿Qué quiero decir? Que eran pues, inmigrantes. ¿Y cómo eran estos inmigrantes? Pues estos inmigrantes eran por lo general gentes que provenían del campo, venían algunos de la provincia de Madrid, pero fundamentalmente de las dos mesetas, de ambas Castillas, incluso de latitudes un poco más alejadas, ¿verdad? Y era por lo general una población joven que venía a la ciudad de Madrid, pues lógicamente a buscarse la vida, a ganarse las habichuelas, a tratar de colocarse en esta ciudad donde, bueno, pues se estaba asistiendo al nacimiento de la industria, de servicios, también la construcción, ¿no? Con motivo de la puesta en marcha y de su ensanche. Por lo tanto, pues era una población muy, muy joven. De hecho, os diré que los estudios de las pirámides de población, es decir, por grupos de edad, pues nos dan algún dato también bastante revelador, ¿eh? De hecho, sabemos que en este ciclo demográfico antiguo, que abarcó la segunda mitad del siglo XIX, el 25% de la población no tenía más de 15 años, es decir, estaba comprendida en edades entre los 0 y los 15 años de edad, la cuarta parte de la población, población joven, por eso decimos, pero es que el 50% de la población estaba comprendido entre edades de los 15 años a los 45. Por lo tanto, fijaros que el 75% de la población de Madrid hasta el siglo XX era menor de 45 años. Es decir, que solo un 25% de aquella población rebasaba en los 45 años de edad. Esto es un dato muy revelador, en tanto que nos dice que la esperanza de vida pues era corta. Muy pocos, como veis, superaban los 45 años. ¿Y a qué se debía pues, que fuera esta esperanza tan corta? Pues ya lo acabamos de decir, las altas tasas de mortalidad. De hecho, Madrid alcanzaba unas tasas de en torno al 32, 33 por mil. Quiero decir que cada año morían 32 o 33 por cada 1000 habitantes, que es una cifra importante, además de bueno, pues los episodios de muerte catastróficas. Todavía en el siglo XIX hay episodios epidémicos bastante importantes, cólera, gripe, sarampión. De hecho, en 1897 todavía una triple epidemia conjunta mató a mucha gente en la ciudad de Madrid. Ya había sido, ¿no?, algo habitual con las epidemias del cólera en la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, pues oye, la mortalidad muy alta, la esperanza de vida muy corta, pero también a esto, pues lógicamente se sumaban pues las malas condiciones de vida de buena parte de esta población joven, inmigrante, que vienen aquí a trabajar. La vivienda pues es prácticamente inexistente, no hay oferta inmobiliaria, y la que se está construyendo es privativa, que quiero decir, los alquileres son carísimos para la clase obrera, para los trabajadores. Buena parte de los ingresos de las unidades familiares tienen que destinarse a las subsistencias, que quiero decir que los niveles salariales por lo general están en el umbral de la subsistencia, y por lo tanto, pues oye, tienen pues, malas condiciones de vida, están mal alimentados, viviendas caras, no tienen atenciones médicas, y esto pues lógicamente se traduce efectivamente en esta corta esperanza de vida y también pues, en esta escandalosa mortalidad. De hecho, la mortalidad en Madrid, en Europa, solo era superada de forma escandalosa también por capitales como Viena y Budapest. Afortunadamente, esto empezó a cambiar a comienzos del siglo XX, donde ya se empiezan a observar algunos cambios en esas variables de población. Por eso los demógrafos nos dicen que en el quinquenio que va de 1905 a 1910 ya es visible un comportamiento demográfico de tipo moderno. Cuando digo moderno quiero decir
que es más propio de nuestras sociedades actuales, porque efectivamente se produce un descenso muy notable de la mortalidad. Esto se debe fundamentalmente a que hay pues, una mejora en la alimentación, hay también mejoras higiénicas y sanitarias importantísimas, empieza a haber campañas de vacunación, control de los mercados, del estado de las aguas, en fin, hay efectos positivos para que efectivamente se reduzca la mortalidad. También al mismo tiempo el bienestar que va adquiriendo cada vez un grupo más numeroso de población pues hace que vaya descendiendo la natalidad, como es lógico, como ocurre en los tiempos actuales. Y con todo, lo que sí se permite es que ese cruce entre la natalidad, que es más alta ahora que la mortalidad, que desciende de una manera más acusada, es que haya un crecimiento o un saldo vegetativo de crecimiento positivo, es decir, más nacidos que muertos. Pero fijaros en esta curva, fijaros cómo desde 1900 pasamos desde casi 540.000 personas a 1.088.000, es decir, que en apenas 40 años la ciudad de Madrid ha duplicado su población. ¿Y esto qué se consigue? ¿Por la natalidad? ¿Porque estaban todo el día teniendo hijos? No. Esto sigue siendo como en el periodo precedente. ¿Qué quiero decir? Que aunque efectivamente hemos cambiado de ciclo demográfico, que la ciudad de Madrid por primera vez en su historia empieza a crecer de forma natural por sí misma, todavía buena parte del responsable que hace crecer la población de Madrid sigue siendo esa inmigración de carácter cosmopolita, de aluvión cosmopolita, de gentes que vienen atraídas por todo lo que puede ofrecer esta capital a nivel de desarrollo económico y laboral. Por lo tanto, para que veáis, en 1930, cuando arranca la década de 1930, todavía el 68% de la población de Madrid no había nacido en Madrid. Y luego esta tendencia continuará. En los años 50, 60 llegarán a Madrid hasta 600.000 personas. Madrid, de hecho, pasará de este 1.088.000 personas en 1940 a 2.263.000 en la década de 1960. Una auténtica burrada, efectivamente, cómo va creciendo la población de Madrid, pero como siempre, por ese aluvión cosmopolita de inmigrantes, pero que, como hemos visto, todo este crecimiento encierra dos comportamientos demográficos distintos. Y para verlo claramente, pues os he traído esta gráfica que ya corresponde a ese ciclo demográfico moderno. Lo veis como desde el año 1900, 1905, ese quinquenio, por primera vez registramos un saldo de crecimiento positivo en la ciudad de Madrid a lo largo de toda su historia demográfica. Es la primera vez que crece, que está registrado ese crecimiento natural. Vemos, ¿no? Pero vemos efectivamente cómo la mortalidad desciende muchísimo, sí, lo veis, y la natalidad generalmente suele estar situada por encima de la mortalidad. Por lo tanto, pues en estos periodos nace mucha más gente de la que muere. Eso es lo que provoca ese crecimiento natural. Pero vemos también, fijaros, que aquí hay un repunte importante de la mortalidad, en torno a comienzos de la década de 1920, y lógicamente aquí no se creció. ¿Qué ocurrió aquí? Pues aquí lo que ocurrió fue la epidemia de gripe. Y vemos efectivamente cómo se dispara la mortalidad a partir del año 1936 y cómo efectivamente desciende la natalidad a partir del año 1936. ¿Qué quiero decir? Comienza la guerra civil, ¿no? Y esto, pues bueno, pues aumenta de una manera catastrófica la mortalidad y es muy mala época para tener hijos. Pero sin embargo, y aunque estas variables demográficas de un ciclo demográfico moderno nos permiten comprobar cómo efectivamente también la guerra y las epidemias seguían afectando al comportamiento demográfico, si nos vamos a nuestro gráfico general, es que ni aparecen. Por eso, los historiadores no tenemos que conformarnos simplemente pues, con saber que la población de Madrid efectivamente creció de una manera muy notable, muy acelerada, con un volumen extraordinario de población, sino que tenemos que tratar de meternos un poco en el conocimiento de estas variables demográficas,
porque nos cuentan muchísimas cosas por las que se ven afectadas pues, aquellas personas, aquellas sociedades del pasado. Y hemos visto efectivamente cómo en aquel Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, pues lógicamente el ciclo demográfico no era más que una expresión de las necesidades económicas, de las malas condiciones sociales de buena parte de la población. Y el siglo XX es verdad que hay una mejora notable, incluso hay un incremento también importante de las clases medias, como luego veremos, pero como también efectivamente afectan otros acontecimientos como las epidemias o la guerra civil, que ni siquiera se ven reflejadas, ¿no?, en estas gráficas de crecimiento. Es tan acusado el crecimiento que ni se nota, pero que sepáis que estuvieron allí y que, bueno, pues tuvieron su repercusión social y demográfica. Incluso sabemos que había una mayor población femenina que masculina, no mucho más, pero bueno, oye, que había casi 90.000 mujeres más que hombres en esta ciudad de Madrid. Por lo tanto, en 1930 nos aproximamos a 1 millón de habitantes, pues el número de mujeres era mayor, lo cual quiere decir que la esperanza media de vida de los hombres era incluso menor, probablemente por las condiciones del trabajo que soportaban, que el de las mujeres. Por tanto, como veis, asomarnos a la demografía pues nos dice muchísimas cosas. ¿Cómo era esa sociedad decimonónica? Pues bueno, era una sociedad de clases. ¿Qué quiero decir? Cuando se crea el primer liberalismo en España, lo que se hace es una reinterpretación de la vieja sociedad estamental, pero adaptada a los nuevos postulados políticos y económicos del primer liberalismo. ¿Qué quiero decir? Pues que siguió siendo una sociedad desigual, una sociedad que se organizaba de arriba abajo, una sociedad fuertemente polarizada, y en la cúspide de esa sociedad pues siguieron estando las élites, esas viejas élites, y también algunas nuevas, como la burguesía financiera, y por debajo de esta pues estuvieron pues, las llamadas clases subalternas, que estaban compuestas por jornaleros, asalariados, servicios domésticos, mendigos y marginados, que eran la mayoría de la población, o sea, una élite que representaba una minoría que no llegaba ni al 20% de aquellas poblaciones, frente a un 80% de la población que pertenecían pues, a estas clases subalternas, proletarizadas, asalariadas y muy pauperizadas. Por lo tanto, esto es una sociedad de clases, que es lo que trajo el primer liberalismo. Y lógicamente, en la cúspide de aquella élite pues se encontraban pues los representantes del viejo orden, ¿no? Todavía tardo feudal, absolutista, como pues era la corona, efectivamente representada, eso sí, ya en una monarquía parlamentaria cada vez más controlada por, digamos, los poderes constitucionales. Vemos a Isabel II, que efectivamente con la muerte de su padre, Fernando VII, en 1833, acaba el absolutismo en España, comienza el liberalismo y ya, bueno, pero siguen estando aquí estos representantes, ¿verdad?, de las viejas élites, y la corona, pues bueno, representaba todavía la jefatura del Estado. Junto a Isabel II, pues su marido, Francisco de Asís, que estamos viendo aquí, es un fotomontaje de la época. Esto no lo hemos hecho nosotros, para que veáis ya, bueno, pues ya no eran considerados tan sagrados, esas vacas sagradas, estos soberanos, pues ni por la prensa, lógicamente, ni por muchas tendencias políticas que surgen, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y que hay muchos periodos revolucionarios también, ¿verdad? Amadeo I de Saboya, que quiero decir que no fue esa jefatura del Estado, esa representación de lo superior de la sociedad encarnado por los Borbones, sino que, bueno, pues tuvimos en el sexenio revolucionario pues Amadeo I de Saboya, luego con la restauración pues volvieron los Borbones con Alfonso XII, Alfonso XIII, en fin, ya sabéis que, bueno, pues algunos de estos personajes han tenido cierta fama, ¿no?, romántica, castiza, como María de las Mercedes, ¿no?, Montpensier, la primera esposa que fue del rey Alfonso XII, luego casado con María Cristina de Habsburgo-Lorena, o la célebre Chata, considerada, bueno, pues un personaje popular de Madrid, pues porque le gustaban los toros y las verbenas, pero bueno, eso no quiere decir que fuera una mujer cercana al pueblo. Estas son tonterías
que se suelen contar con bastante frecuencia. En aquella élite social se daban cabida, o tenían cabida, la vieja aristocracia, una nobleza que había venido a menos con la supresión de los privilegios. Los privilegios van a quedar suprimidos, lógicamente, en 1834 con el decreto de demarcaciones judiciales. Además, con la supresión de los privilegios, pues buena parte de las tierras y del poder territorial de la nobleza pues resulta que va a ser embargado, va a ser vendido. Los tiempos liberales y el capitalismo no sientan bien a los patrimonios nobiliarios, algunos de ellos sobreviven, y lo que suelen hacer estos aristócratas pues es buscar alianzas con la pujante burguesía. Una burguesía que surge en un principio, fijaros, gracias a que, bueno, pues prácticamente hacen desaparecer al clero y el poder y las propiedades del clero, pero también una burguesía que cada vez se hace más poderosa vinculado a las crecientes necesidades del Estado. Llámese la deuda pública, llámese bueno, la construcción de infraestructuras, desarrollos como el ferrocarril, la bolsa, la naciente banca, en fin, esta burguesía, podríamos decir, financiera, pero también especulativa, es la que de alguna manera está consolidándose como principal clase dirigente de aquel Madrid o de aquella España de la segunda mitad del siglo XIX, a la cual pues, se van a vincular pues, las viejas casas nobiliarias, van incluso a emparentar no pocos burgueses con antiguos aristócratas, aunque también pues, habrá algunas sorpresas, se producirán quiebras notables de importantes patrimonios nobiliarios como la Casa Ducal de Osuna a finales del siglo XIX. Pero en España se produce un proceso un poco curioso, que lejos de que esta burguesía se afirmara como nueva clase social, inversora, emprendedora, al final acaba aristocratizándose, es decir, acaba comportando igual que la vieja nobleza, adaptando sus gustos, sus usos, incluso sus formas de vivir, la aparición de palacios, muchos de estos financieros además y burgueses acaban convirtiéndose en aristócratas, en nobles. De hecho, hay un claro interés por la corona también, por convertir en nobles a estos emprendedores, a estos inversores. En Madrid pues hay muchos ejemplos de ellos, ¿no? Los Gavirias, los Murgas, los Salamancas, sí, los Villamagnas, en fin, todos estos pues acaban comportándose como la nobleza, construyéndose los palacios como la vieja nobleza y, como digo, emparentando con la antigua aristocracia, ¿verdad? Dentro también de estas élites sociales, pues se encontraban los célebres espadones, estos militares, estos generales, que en épocas, ¿verdad?, de conflicto, de revolución, pues asumen las riendas del Estado y, bueno, pues tenían notables diferencias entre ellos, no todos pensaban igual, los había más revolucionarios, un poco más de tendencias populares, como Espartero, que fue regente del reino de 1840 y 1843, siendo todavía menor de edad Isabel II, o los hubo más moderados, más conservadores, sí, como Ramón María Narváez, ¿verdad?, la célebre década moderada, donde bueno, pues, se va a consolidar un régimen liberal pues, de signo, como digo, mucho más templado, más moderado, se adelantará la minoría de edad de la reina Isabel, y bueno, se firmará incluso la paz con el clero, un clero pues, que había sido totalmente sacrificado, sacrificado, reducido a nada, con las desamortizaciones para pagar la deuda pública y el extraordinario déficit del Estado y para financiar guerras pues como la guerra carlista. Esa ha sido la finalidad que siempre han tenido las desamortizaciones, el amortiguar el asfixiante déficit del Estado y las obligaciones de la deuda pública que el Estado ni siquiera podía llegar a satisfacer, a pagar sus obligaciones, ¿verdad? Y también, fijaros, dentro de esa élite pues aparecerán ya en la restauración los partidos políticos, las castas de estas políticas, ya políticos profesionales dedicados en cuerpo y alma a los partidos políticos, entre los cuales pues, bueno, pues, suenan muchísimo, ¿no?, en esta España de entre siglos, pues gentes como Antonio Maura, que es 5 veces presidente del gobierno, al igual que Antonio Cánovas del Castillo, que eran representantes del partido moderado, liberal moderado, conservador, José Canalejas o Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Efectivamente vemos
que ya hay pues unos partidos políticos profesionalizados, que se alternan en el poder durante, sobre todo la restauración, ¿no? Ese periodo histórico de la restauración, que representan realmente pues la élite política, social y económica del país. El clero pues sufrió pues un curioso proceso de pasar a la nada a pasar a una de sus mejores épocas, lo que son las cosas. Ya vimos cómo el año 1835, ya antes, con Mariano Luis de Urquijo, Godoy, las desamortizaciones de finales del 18, con permiso del Papa, incluso Pío VII, habían ido reduciendo el poder y el patrimonio del clero, después con la Guerra de la Independencia y José Bonaparte, pues de nuevo, el clero se ve perjudicado y también, fijaros, en 1835, en ese contexto de guerra carlista, de deuda pública asfixiante y déficit del Estado, ¿verdad?, por las nubes, pues la desamortización de Mendizábal, continuada por Espartero, pues redujo al clero a la nada. De hecho, fueron suprimidas todas las órdenes religiosas, fueron enajenados todos sus bienes para venderlos en pública subasta. Y esta situación, fijaros, de pérdida de poder del clero, pues fue aprovechada también por esa burguesía. ¿Por qué? Porque al hacerse con las propiedades del clero, les permitía participar en la vida política, una vida política, un sistema político que está pensado para que efectivamente solo puedan participar y beneficiarse de él los llamados contribuyentes. Por eso en un primer momento pues el sufragio no era universal, era censitario y solo podían ser elegidos y elegibles aquellos que tenían determinados niveles de rentas, los llamados contribuyentes, los que tenían propiedades. Por eso se dice, claro, con toda razón del mundo, que, oye, el hacerse con estos bienes desamortizados permitió también a esta pujante burguesía financiera hacerse con el poder político en ciudades, en pueblos, en definitiva, con el poder político del Estado, ¿verdad? Y el clero, pues como digo, fue totalmente sacrificado. Pero esto empezó a cambiar el año 1845, cuando el general Ramón María Narváez se asienta en el poder y para estabilizar el país, pues considera que hay que adelantar la minoría de edad de la reina y sobre todo hay que recuperar al clero, porque no deja de ser una paradoja que para el liberalismo moderado conservador español el clero se antojaba como un instrumento muy importante de docilización social o de amortiguación social. ¿Qué quiero decir con esto? Que formaba parte de la lógica del ideario liberal el contar con un clero que fuera, bueno, pues domesticando a esa clase social que se va proletarizando, que se va convirtiendo, ¿verdad?, en esa masa subalterna de trabajadores y por lo tanto el clero pues forma parte indiscutible de esa lógica de este liberalismo moderado. El general Narváez, ¿no?, tratará de restablecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede va a recoger ese guante y la buena voluntad del Estado español se ve el mismo año 1845, cuando, fijaros, permiten regresar a España, a los escolapios, fue la primera orden religiosa que regresó a España, los escolapios después de las desamortizaciones y también, fijaros, aquel mismo año, en 1845, pues se iba a devolver al clero todas aquellas propiedades que siendo desamortizadas, nacionalizadas, todavía no habían sido subastadas. Por lo tanto, era una manera de decirle al Papa, oye, que tenemos muy buena voluntad para negociar. Estas negociaciones y este retorno del clero a España quedaron fijados en un documento importantísimo que se ha venido a llamar el Concordato. El Concordato se firma entre el Estado español y la Santa Sede el año 1851 y en virtud del cual quedan fijadas las relaciones entre España y el Vaticano, pero también quedan fijadas las funciones que tiene que hacer el estamento eclesiástico, si se me permite llamarlo así, en el Estado español. Es decir, las funciones, el número de eclesiásticos, también los recursos, todo está controlado por ese documento. Un documento importante que se ha venido revalidando a lo largo de la historia. El general Franco también, a finales de la década del 1960, si no recuerdo mal,
de los 50, también reeditó ese concordato, y también en la democracia se ha ido reeditando ese concordato entre distintos presidentes del gobierno, ¿verdad? Bien, ese concordato también fijaba de una manera importante una partida que era aquella que tenía por objeto el sostener al clero, la llamada partida de culto y clero. Por eso era muy importante también que quedaran claramente fijados los efectivos, los eclesiásticos que debían estar en España, al frente de las diócesis, al frente de las parroquias, al frente de los conventos. O sea, tenía que estar todo muy claro, porque claro, también el Estado se arrogaba la responsabilidad y la obligación de mantener al clero. Claro, al clero la habían dejado sin nada. Las desamortizaciones les habían quitado sus bienes muebles, sus bienes inmuebles, sus tierras, pero también con la llegada del liberalismo se habían suprimido sus privilegios, como la recaudación de los diezmos y otro tipo de obras pías, fundaciones piadosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si quería el Estado contar con el clero para esos fines socializadores, ¿verdad?, y amortiguadores, pues lo que se necesitaba era mantener al clero. Y efectivamente, esa partida de culto y clero pues se ha mantenido hasta hace muy poquitos años, como bien sabéis todos. De todo esto, como digo, viene de aquí, por eso creo que es interesante pues pararse un poquito a comentarlo. También fijaros en el artículo 5 de ese concordato de 1851, ya estaba establecido que Madrid pues, debía ser una diócesis eclesiástica independiente a Toledo. Ya sabéis que cuando Madrid es conquistada en 1085 por Alfonso VI, rey de Castilla, al mismo tiempo lo que hace Alfonso VI al conquistar Toledo es restablecer la diócesis toledana, que ya funcionaba con los visigodos, ¿verdad? Y ya entonces Madrid se encontraba en la trasierra, en los valles del Tajo, pues fue incluida la gran diócesis toledana. Pero claro, ya a estas alturas, ¿verdad?, del siglo XIX, Madrid, una capital pujante que busca modernizarse, pues considera que debe tener una diócesis propia. Como digo, esto ya está prefigurado en ese concordato de 1851. Aún así, para que se hiciera realidad la diócesis Madrid-Alcalá, hubo que esperar al pontificado de León XIII, en concreto 7 de marzo de 1885, para que Madrid efectivamente pudiera ser diócesis independiente. Y fue entonces, claro, cuando también, según el concordato, pues se asumía el compromiso de construir una catedral, que como estáis viendo en la imagen, este es el proyecto original que hizo el marqués de Cubas, Francisco de Cubas. Él previamente ya había comenzado a construir la parroquia de la Almudena y unos solares de la Plaza de la Armería 3 años antes, y cuando Madrid se convierte en diócesis independiente transformó su proyecto en una impresionante catedral neogótica muy basada en esa catedral de Burgos del siglo XII, que ya se antojaba prácticamente desde su punto de salida como irrealizable, porque Cubas estaba tan comprometido con esa arquitectura medievalista que quería que incluso la hicieran los canteros como en el mundo medieval. Claro, al final, tras la muerte de Cubas en 1899, se fue banalizando su proyecto, vinieron las bancarrotas. Al final, 110 años de obras, una catedral que es muy difícil de definir en un estilo propio, porque bueno, aquí metieron la mano muchos arquitectos, los últimos Fernando Choca Goitia y Carlos Sidro, desde 1969, que prácticamente no se interrumpieron las obras hasta su inauguración por Juan Pablo II, en 1993, el día de la Almudena. Por lo tanto, durante todo este tiempo fue, como bien sabéis, catedral provisional la Colegiata de San Isidro, antigua Colegiata de San Francisco Javier, antiguo colegio jesuita, ¿verdad?, convertido en Colegiata de San Isidro por Carlos III en 1767, después de la expulsión de los jesuitas en Madrid. Tiene, como ya sabéis, una historia fascinante. Y también, ¿no?, como diócesis independiente, pues se le permitía contar, claro, a todo obispado, a todo catedrático, catedral, obispo, pues con su seminario, su facultad de teología, en este caso, Facultad de Teología de San Dámaso Papa, que en un principio se estaba construyendo en la calle Eduardo Dato, pero después de la quiebra de la Casa Ducal de Osuna, que tenía su palacio en las Vistillas, pues bueno, pues el obispado construyó aquí su seminario. Construyen
Carlos Sidro, Ricardo García Beretta, Juan Moya, todos ellos discípulos y colaboradores del Marqués de Cubas, que sigue estando esta Facultad de Teología en Las Vistillas, un edificio neomudéjar. Y fijaros, lo más importante de todo es que bajo la nueva diócesis de Madrid, Alcalá, pues también se aprovechó para hacer una gran reorganización de las parroquias. En Madrid, desde la Edad Media, había tenido un desarrollo parroquial muy desequilibrado, porque buena parte de las parroquias que habían surgido en los arrabales, más allá de la muralla del siglo XII, son las que se habían aprovechado del extraordinario crecimiento urbano que trajo el impacto de la corte. Y fijaros, el año 1834, cuando se crea el Estado liberal, todavía la ciudad tenía las mismas parroquias que en el mundo medieval, pero con grandes desequilibrios, tanto de población como de renta. Por lo tanto, fijaros, hubo que esperar otros 50 años hasta que se crea la diócesis Madrid-Alcalá para que haya una división pues, mucho más racional de lo que son las jurisdicciones parroquiales de la diócesis. Fue entonces, en esta época, cuando se pasó de 15 a 30 parroquias, empezaron a crearse parroquias en los barrios del Ensanche, se suprimieron algunas y se fusionaron otras que eran pequeñitas, que habían surgido en el casco viejo. En fin, hubo un interés por el clero por efectivamente racionalizar también lo que eran los servicios litúrgicos, pastorales, sacramentales, a través de las parroquias en la ciudad de Madrid. Y aquí vemos en este gráfico efectivamente cómo efectivamente desde comienzos del 19, ya antes, con las desamortizaciones de Godoy, Mariano Luis de Urquijo, ¿verdad? 1798 en adelante, pues efectivamente vinieron descendiendo de una manera muy notable el número de religiosos, tanto los seculares, que son los que se dedican a los sacramentos, es decir, es el clero de las parroquias, de las diócesis, y los regulares, que son los monjes, sí, y los frailes, que bueno, se dedican a lo que son las órdenes y los votos reglares, que como estos además descienden a cero, efectivamente. Fijaros la desamortización de Mendizábal, cómo lo redujo a prácticamente cero. Y también efectivamente redujeron, aunque en menor medida, el clero femenino, el clero femenino. Pero fijaros, también en el concordato se estableció que el gobierno permitía a la Iglesia establecer tres órdenes masculinas, no docenas que había en el antiguo régimen, tres. Estas eran San Felipe Neri, San Vicente de Paúl, incluso se quedó una tercera pendiente que acordarían el Estado español y los papas de cuál sería la que se podría establecer en España. Y con respecto a las órdenes femeninas, fijaros, no se puso límite, solo, bueno, pues se dijo en aquel concordato que las que se establecieran en España y en Madrid debían dedicarse pues, a la enseñanza, los hospitales, la caridad, en fin, utilidad pública, eso de comer sopas bobas y estas cosas como, y hacer pastelitos, como en el antiguo régimen, pues se quería huir de ello, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que dice el concordato, pero la ambigüedad con la que, bueno, pues, se redactó este tipo de artículos, pues fijaros, provocaron que el número de órdenes religiosas femeninas crecieran de una manera tremenda. Fijaros, desde aquel 1845-46, cuando se restablecen relaciones diplomáticas con Roma y la firma de ese concordato de 1851, y tres cuartos de lo mismo, fijaros, ocurrió efectivamente con el clero regular, el de los conventos, el de los cenobios, los monasterios. De hecho, sabemos que el clero regular volvió a vivir una edad de oro. No tanto el clero secular, porque bueno, las parroquias eran las parroquias, los beneficios eclesiásticos daban lo que daban, con todo también se recuperó de una manera importante, como estamos viendo, en 1923, el número de seculares en Madrid, 1170, pues superaba con creces incluso el que había a finales del siglo XVI. Madrid tenía un sabor muy, muy clerical en la época de los Habsburgo, ¿verdad? Y fijaros también el número de monjas, 3.550 monjas repartidas en 142 monasterios que ya había, órdenes monásticas femeninas en la ciudad de Madrid, y tres cuartos de lo mismo, los monjes, 1.150 repartidos en 46 órdenes religiosas masculinas, es decir, esas tres que supuestamente decía el concordato ni por asomo. ¿Qué quiero decir?
bueno, que aumentó de una manera vertiginosa otra vez la influencia, el poder y del clero, a pesar de que el año 1910 pues se trató de evitar la llegada masiva de religiosos a España, sobre todo desde Francia, que fueron expulsados por esa ley que aprueba el gobierno Canalejas en las Cortes, conocida como la Ley del Candado, pero 2 años después de la muerte de Canalejas, 1912, bueno, pues volvió, ¿no?, esa porosidad a las fronteras y, bueno, pues no dejaban de llegar, como digo, nuevas órdenes religiosas. Y, bueno, pues esto tampoco es de extrañar, pues porque los círculos, ¿no?, más próximos al poder, pues estaban, como el antiguo régimen, fijaros, pues de alguna manera copados por influyentes, digamos, asesores espirituales. Aquí hemos a Sor Patrocinio, la monja de las llagas, y al padre Claret, ¿no?, que, bueno, pues gentes muy vinculadas a la corte de Isabel II, pero, bueno, también y en general, aquí vemos este Congreso Eucarístico del año 1910, que termina de hacer los arreglos, ¿no?, de la diócesis de Madrid, donde vemos, pues, eclesiásticos muy influyentes en el gobierno, en la corona, y por lo tanto, pues como veis, efectivamente el clero volvió a recuperar, no como en el antiguo régimen, pero sí volvió a recuperarse de una manera importante. Y además también conviene recordar que es verdad que al clero le quitaron casi todas sus propiedades, pero durante la restauración de Alfonso XII y el reinado de Alfonso XIII les devolvieron con creces buena parte de todo lo que le habían quitado las desamortizaciones y además en los mejores barrios del ensanche. Yo siempre llamo la atención y le digo a mis alumnos, oye, observa que hay un asilo de las Hermanitas de los Pobres en la calle Almagro. No están ni en Lavapiés, ni en Las Peñuelas, ni en Embajadores. Este tipo de establecimientos, estos asilos están pensados, lógicamente, en las clases pudientes. Aquí vemos, por ejemplo, en una calle Princesa, sin pavimentar, el Buen Suceso. El Buen Suceso fue derribado con la reforma de la Puerta del Sol, 1854-56, y fue construido aquí, pero pensar, las Salesas Reales de Santa Engracia, todo este tipo de conventos, como digo, van a recuperar solares que tienen un extraordinario valor catastral y al clero, como digo, pues se le fue mimando, se le fue dando lo que se le había quitado, con creces, ¿de acuerdo? En torno al clero también pues pivotaron todo tipo de asociaciones de laicos, como la Asociación de Damas Católicas de Madrid, que además de combatir el protestantismo, pues bueno, tenían por objeto pues, dedicarse a la caridad, a dar la sopa boba, o también hubo interés al albur de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, 1891, pues de ir limando cada vez más asperezas conflictivas con la clase obrera que, bueno, pues demandaba de forma justa pues más derechos, mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida, y bueno, pues en torno al clero y a importantes aristócratas como el segundo marqués de Comillas, Pedro de Toca, en fin, el marqués de Urquijo, pues se empezaban a crear centros católicos de obreros, pero no tenían el éxito deseado. ¿Por qué? Porque los obreros lo que hacían eran pues, asociarse en los sindicatos, en un principio clandestinos, pero luego, como veremos, pues la ley Sagasta les hace salir de la clandestinidad. También la clase media, fijaros, fue cada vez más importante, casi imperceptible a mediados del siglo XIX, pero ya en la época de la Restauración, el último tercio del siglo XIX, llegará a constituir en la ciudad de Madrid, que ya es un logro, el 10% de la población total. ¿Y quién formaba estas clases medias? Pues formalmente estaban compuestas por profesionales liberales, científicos, pequeños propietarios, pequeños rentistas, también comerciantes, gentes que se dedicaban al detal o al mayor, o tenían pequeños talleres industriales o también artesanales, porque en Madrid todavía existía una actividad más artesanal que industrial en la segunda mitad del siglo XIX, y también pues, altos funcionarios. Las complicaciones que va cogiendo el Estado y la sociedad pues hace que se necesiten también funcionarios cada vez más técnicos, más cualificados, y estos eran, en definitiva, quien formaba parte de las clases medias. También había periodistas, arquitectos,
médicos, científicos, literatos. Aquí vemos pues, a estos periodistas, ¿verdad? Redactores de la Iberia, muy famosos, algunos de ellos hoy son nombres de calles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ángel Fernández de los Ríos, tenemos aquí a Sagasta en compañía de Calvo Asensio y Montaner, Ramón y Cajal, ¿no? No hace falta ni que lo diga, ¿no? Ese grupo de grandes profesores. Madrid también es sede universitaria, pues estos profesores catedráticos forman parte de esa clase media, como digo, escritores, que tienen inquietudes sociales, críticas, a la época de las tertulias, ¿no? En la ciudad de Madrid, pues lideradas pues desde Galdós a Valle Inclán, a Gómez de la Serna, en fin, a muchísimos literatos. Pero, fijaros, la cara B de esta sociedad pues, daba la casualidad de que estaba constituida por el 80% de las poblaciones urbanas. En concreto en Madrid, el 80% de su población pues, estaba compuesta por estas clases subalternas, obreras, jornaleras, asalariadas, mendigos imaginados. Y además, todos tenían los mismos problemas. El problema es que el trabajo, fijaros, era escaso. La industria y la construcción de Madrid, los servicios, pues nunca llegaban a conjugar realmente una oferta laboral para toda la gente que llegaba a la ciudad de Madrid necesitando buscarse la vida. Los salarios, además, eran salarios muy bajos, muy bajos. Por lo tanto, las condiciones de vida, pues lógicamente se resentían bastante. Y es más, el salario medio ponderado en la industria de Madrid, en el último tercio del 19, eran 3 pesetas para un hombre al día, el de las mujeres era 1,5 pesetas. O sea, esas diferencias de género pues también se observan muchísimo, incluso por sectores. Los talleres industriales dedicados al lujo, como los plateros, eran los mejor pagados y los peor pagados eran los dedicados al sector textil. Esto quiero decir, pues que fundamentalmente el sector textil estaba trabajado por mujeres, por eso era el peor pagado. Además, fijaros, el empleo que aquí se ofrece, pues es un empleo que cada vez pues, necesita una mayor formación y especialización, y la gente que viene a Madrid pues no tiene este tipo de especializaciones. Por lo tanto, fijaros, con bastante frecuencia engrosaban las listas del paro. Bien, es verdad que para amortiguar un poquito esos efectos sociales devastadores que trae el desempleo, pues a través del ayuntamiento, del gobierno, se ponían campañas, fijaros, de empedrados o de todo tipo de trabajos urbanos y sociales para poder de alguna manera minorar pues, estos problemas, estas heridas sociales que causaban el desempleo y también los bajos niveles salariales. Unos bajos niveles salariales pues que obligaba a buena parte de las familias a tener que emplear a todos sus miembros, sobre todo las mujeres. Las mujeres, por lo general, siempre hemos dicho que hasta que se crea la consolidación de las clases medias, que esto ya es en el siglo XX, por lo general no fueron capaces de desprenderse de este, digamos, o de este carácter, digamos, feudal que habían tenido las mujeres como mero objeto reproductivo. Cuando decimos reproductivo era cuidar la prole, los hijos, el marido, la casa, pero además, como los salarios de los hombres, de los maridos, no llegaban para cubrir las necesidades y sobre todo a fin de mes, las mujeres siempre realizaron esas actividades mujeriles que complementaban los ingresos domésticos, lavando la ropa. Estas imágenes que la gente ven a las mujeres lavando en el río, que los ven como algo evoquedor o algo castizo, a mí me parecen deplorables porque nos dicen la miseria y las condiciones tan duras que debían soportar las clases populares en la ciudad de Madrid, especialmente las mujeres. Incluso no solo lavaban o preparaban comida para mesas ajenas o hacían bordados, sino que estaba más que generalizada la llamada prostitución de fin de mes. Muchas mujeres se tiraban a la prostitución porque ganaban más de prostitutas que haciendo camisas, por ejemplo. Por lo tanto, son imágenes muy crudas. Hubo otras mujeres, pues bueno, que también es verdad que empezaron a tener trabajos más dignos, clara apuesta con la llegada de, sobre todo, de las inversiones capitalistas en servicios o en el comercio minorista, donde ya pues, la mujer empieza a desemplear funciones importantes en el empleo o en este tipo de servicios. Pero por lo general, como digo, las condiciones eran muy duras y luego además pues no alcanzaban los salarios para pagar las viviendas
unas viviendas que no eran viviendas, la mayoría eran cuartos, malsanas, ¿no? Habitaciones, buhardillas, sótanos, sotabancos, que fijaros, había poca oferta inmobiliaria, el casco viejo densamente poblado, el ensanche que se estaba construyendo privativo, que claro, para poder pagar esos exorbitantes alquileres tenían que compartir hasta varias familias ese tipo de habitáculos. Y claro, también dio lugar a la aparición de los suburbios, esos suburbios que empiezan a envolver, a estrangular esa ciudad bien planificada, ¿no? Por Carlos María de Castro, pero una ciudad en definitiva que está hecha a la medida pues, de esta sociedad de clases, de estos movimientos especulativos, como demostró el profesor Carlos Ambricio, a comienzos del siglo XX, se incrementan un 500% en los precios de los solares y que están en manos de unas 20 familias de Madrid, los suelos del ensanche. Por lo tanto, claro, no es de extrañar que las clases obreras trataran, ¿no? Pues de defenderse, de reivindicar sus derechos, mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida, y ya fijaros, en el año 1878 se funda en la clandestinidad el sindicato UGT, un año después el Partido Socialista. Saldrán de la clandestinidad porque el gobierno sabe que hay que abrir un poquito la presión de esta olla que tiene demasiada presión, demasiada conflictividad social. De hecho, os diré que a comienzos del siglo XX aumentan de manera vertiginosa el número de efectivos en fuerzas del orden público en ciudades como Madrid, porque la temperatura social está muy caliente, esa olla está muy caliente, y esa ley de asociaciones de Sagasta de 1887 permite un respiro a los obreros, canalizar sus demandas, y eso se ve, ¿no? Ese primer domingo de mayo que se celebra en Madrid, auspiciado por la UGT en 1891, donde concurren ya 10.000 personas, y fijaros, piden cosas tan elementales como jornadas de 8 horas laborales y el abaratamiento de los comestibles. Ya entonces, jornadas de 8 horas laborales, que hoy, quien más, quien menos, se zampa 10 horas de trabajo, bajo esto de fidelizar las empresas o tal, ¿no? La milonga de turno, 8 horas de trabajo pedían, y abaratar los comestibles, fijaros, lo que pedían estos pobres desgraciados. En fin, una sociedad, como digo, bastante complicada, sobre todo para el que padecía estas condiciones, estaba en esas masas proletarizadas. Y también pues había muchísimos marginados. Para una población de Madrid a comienzos del siglo XX que rebasaba el medio millón de habitantes, contar con entre 16.000 y 20.000 marginados era mucho. Equivalía en torno al 1,5, el 2,5% de la población. De hecho, había incluso un colchón arcaico que podíamos llamar de pobres o marginados inevitables, que eran, pues oye, pues tullidos, enfermos. Hay que pensar que este tipo de sociedades no tiene un interés político ni público por ayudar, por aliviar el sufrimiento y las necesidades de los más desfavorecidos. De hecho, el poder, la élite dirigente asume este mal como algo de aquellas sociedades y, bueno, en todo caso, pues va a tratar de aliviar sus necesidades, pues echando mano de la caridad, del altruismo. Bueno, así, pues poco, ¿verdad? Todo es muy frágil, como en el antiguo régimen, realmente, ¿verdad? Esto era igual que en el antiguo régimen. Por lo tanto, no es de extrañar que ciudades como Madrid pues hubiera muchísimos marginados, el desempleo, el alcoholismo, te arrastra muchas veces a la delincuencia, una época en la que, bueno, pues Madrid incluso se dota de una cárcel modelo en la Moncloa, década de 1880, finales, donde hoy está el Ministerio del Aire, pues allí se hace esta cárcel y, bueno, muchísimos problemas pasaban estos pobres desgraciados. Prostitutas, fijaros, había censadas del orden de 1.500 a comienzos del siglo XX, pero bueno, había gente más suspicaz, como por ejemplo Philip Hauser, que nos hace una obra, una historia de Madrid desde un punto de vista médico-social, que es una obra impresionante, extraordinaria para conocer los entresijos sociales higiénicos desde Madrid entre siglos. Nos dice que había entre 15 y 20.000 prostitutas, o sea, la estadística oficial 1.500, nos dice entre 15 y 20.000, una cosa. Ramiro de Maeztu nos hablaba de Madrid
como el lugar de la apoteosis del crimen, y también pues padecían muchísimo estas duras condiciones sociales por los más pequeñitos, que muchos pues, les abandonaban en las calles o les metían en la inclusa de Madrid, ya fuera el Colegio de Niñas de la Paz o el de Niños, ahí en las calles de Mesón de Paredes, embajadores, llegaban a aglutinar hasta 5.000 niños. Hubo que construir incluso nuevas instalaciones como este Colegio de la Paloma para acoger a la cantidad de menores que había en la ciudad de Madrid. Unos 5.000 niños al año, de los cuales una quinta parte pues, no llegaban a cumplir los 7 años, una mortalidad bárbara, ¿no? La que atenazaba a los más débiles y bueno, pues se solían presentar en estas instituciones pues de esta guisa, ¿verdad? Buscando comer, ropa, algo de abrigo y bueno, pues sí había en ese momento pues disponibilidad y había bolsillos generosos que hacían la caridad, pues los pobres niños pues, podían ¿no? salir de esta guisa. En definitiva, la sociedad de clases es una sociedad muy dura. En esta sociedad de clases está el germen también de la guerra civil, de estas desigualdades sociales. Pensar una sociedad donde no tiene derechos políticos más de la mitad de los españoles, solo aquellos que bueno, forman parte de los partidos tradicionales. Y efectivamente en estas pujantes clases medias también empezarán a calar los ideales más republicanos, más democráticos, incluso socialistas, que irán pues, poco a poco cambiando, demandando mejoras, abriendo un poco el abanico del bienestar social para una mayor capa de población. Pero como digo, en esta polarización de la sociedad de clases también se encuentra una parte muy importante de ese germen que provocó el estallido de la guerra civil, una sociedad muy desigual, y que hubo mucho sufrimiento y mucha conflictividad social. Pensar esos magnicidios que se producen en esta época, en este caldo de cultivo social. Mueren 3 presidentes del gobierno, Cánovas, muere Canalejas, morirá Eduardo Dato, intentan asesinar también, un atentado terrorista, Alfonso XIII y su mujer el día de su boda. En fin, estaba el patio caliente. Por eso, yo creo que son interesantes estas propuestas para no olvidar, ¿no? Efectivamente, dónde venimos y efectivamente valorar pues todos estos grandes logros que hemos ido consiguiendo en las últimas décadas. Quizá desde el año 1978 España ha conocido lo mejor de su historia, los mejores logros. Todavía queda, tiene defectos, pero yo creo que esto debe servirnos para valorar, para ser un poco más reflexivos con lo que tenemos. Bueno, ya sabéis que me gusta siempre pues, dejar un poco mis pensamientos, dejaros estas reflexiones para que también pues, las magulléis vosotros. Y bueno, pues espero veros en otra clase más, gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas. Espero pues, que hayáis sacado pues, algunas enseñanzas importantes de lo que hemos visto hoy. Hasta el próximo día, amigos.